Ok. Hola, ¿qué tal? Vamos a dar inicio a este nuevo episodio donde buscamos la entrevista y el conocimiento de los diferentes proyectos que realizan algunos jóvenes en la materia de seminario de tesis. Mi nombre es Alberto Piña y pues bueno, vamos a escuchar a nuestro entrevistado. ¿Qué nos puedes comentar? Preséntate. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Ángel Mato González, estudiante de la licenciatura en Derecho del noveno cuatrimestre de la Universidad de INFA, plantel Palenque. Eh, lo que, lo que vine a hablar acerca de mi tesis es, o más que nada, el tema principal de mi investigación es los diferentes factores que inciden en una persona en el delito de robo. Dentro del tema, pues, podemos encontrar cuáles son los antecedentes que anteceden más que nada a esta problemática, por qué se da. Eh, Dentro de mi investigación utilicé el método cualitativo, ya que me basé en la experiencia de la persona, en cómo percibía él las diferentes formas en las que eh, fue marcado en su vida o fue marcado en su vida personal, las diferentes eh, etapas por las que tuvo que pasar para que pudiera llegar a cometer el delito de robo. ¿Es muy común este delito en este lugar donde se estudia? Sí, es muy común. Podríamos decir que eh, casi siempre se da ese incidente. ¿Entre qué edades regularmente se comete este delito? Más que nada el delito de robo pues varía, pero se centró más, o pude descubrir en mi investigación que se pudo centrar en las edades entre 18 a 30 años, porque es en la etapa donde podríamos considerarlo como donde hay una precariedad, ¿no? Dentro de esa precariedad pues existe un algo o esa manera de querer subsanar esa precariedad, entonces es lo que orilla a la persona que comete. ¿Ese fue tu hallazgo Sí, principal? ese fue mi hallazgo La principal, precariedad la en las precariedad. personas Sí, los puede llevar a sí, cometer un delito, un en delito. este caso el delito de robo. Sí, así es porque están bajo una presión. Más que nada mi investigación se, se intensificó en las, podríamos decirlo así, en las sociedades marginadas, en donde hay un desabasto de bienes y materiales por parte del gobierno, ¿no? En el caso particular que estudiaste, ¿qué características socioeconómicas tenía la persona antes de cometer el delito? Antes de cometer el delito, la persona, como comúnmente conocemos, era un jornalero. Prácticamente él trabajaba de 5 de la mañana a 10 de la mañana y percibía un ingreso diario de 170 pesos. Este ingreso diario de 170 pesos por 6 días de la semana que él trabajaba daba un monto de 1100, de 1020 pesos. Entonces, si multiplicamos ese porcentaje por un mes, pues entonces tendríamos que la persona venía percibiendo al mes 4000 pesos. Entonces, si comparamos ese, ese percibimiento de dinero que él percibía, entonces no le daba comparando los diferentes gastos que él tenía a como hoy en día está la canasta básica, de lo que es, existe una elevación que ellos eh, no pueden cómo controlar eso. Entonces es partiendo de eso es muy poco ético, pero pues es la única forma en la que ellos pueden subsanar ¿Hubo eso. otros factores? ¿Algún otro factor Sí, que se sumara con esto? sí, dentro de ese factor pudimos encontrar lo que es una presión social. ¿Quién Hubieron cometía la presión social? la persona que trabajaba, la persona que trabajaba con él, más que nada el patrón, era el que tenía la ¿Cómo presión. lo hacía? En muchas veces, en muchas ocasiones, el patrón del trabajador lo incitaba o le decía que si se metiera al delito de robo y se metiera a delinquir, iba a tener otra fuente de ingreso, iba a tener otro estilo de vida que él no estaba acostumbrado a tener. Entonces él por un momento lo hizo. Entonces fue lo que lo orilló a cometer el delito. Okay. ¿Cómo garantizas la validez y confiabilidad de esos datos que recogiste? Eh,
pudo validarlo por mi método de investigación, que fue la entrevista. Dentro de la entrevista pues pude recabar todos los datos y pude recabar todo lo que se me fue pidiendo y lo que me arrojó la entrevista. ¿Fue fácil o qué obstáculos se presentaron durante la investigación? Al principio hubo como un impedimento, ¿no? Para que la entrevista se llevara a cabo, pero pues con el pasar de los días pues fui hablando con la persona, más que nada tuve un encuentro con la persona, entonces hablé con ella y me contactó y me dijo que sí estaba dispuesto a darme la entrevista, pero que quedara como incógnita, ¿no? Claro, claro, guardar el anonimato Ajá. en estos casos es principalmente su derecho y no es nuestra intención, ¿no? Nuestro ejercicio en esta materia, pues es aplicar las técnicas, aprender y fortalecer el método científico y y aplicarlo en un caso real, ¿no? Para enfrentarlo principalmente ustedes como estudiantes a los casos reales. Em, ¿Cuál fue el hallazgo principal de tu trabajo? Entendemos que lo estamos viendo desde una perspectiva de la teoría del delito y no lo estamos viendo desde una perspectiva psicológica. Pero, ¿qué hallazgos fueron los principales en este caso? Pues los hallazgos principales que yo pude encontrar en investigaciones que realmente en las poblaciones marginadas, en las poblaciones que están alejadas de lo que es la sociedad, podemos encontrar un desabasto de insuficiencias que el gobierno no puede subsanar. Entonces, dentro de esa sociedad que es marginada o que realmente no tiene un abasto de lo que realmente es para que pues, nosotros podamos, para que ellos puedan subsistir. Entonces es lo que lo orilla a realizar ese tipo de delitos. ¿Por qué? Porque no tienen o no pueden encontrar ese tipo de percibimiento, más que nada en lo que es la economía familiar de ellos. Ok, ok. Entiendo que algunos aspectos podrían ser, por ejemplo, la falta de oportunidades de trabajo, Sí, el poco acceso a a la educación, y todos estos elementos que de alguna manera son los que, pues cualquier familia necesita, ¿no? Muy bien. ¿Qué dice la teoría acerca del tema que tú estudias? ¿Qué nos puedes mencionar? dentro de la teoría existen diferentes teorías que, que más que nada están acercadas a que por qué la persona delinquió o no. Pero dentro de las teorías más escuchadas o más comunes dentro de, podemos encontrar lo que es la presión social, el desempleo, la precariedad que se vive, abuso familiar, un maltrato familiar. O sea, todos esos factores o todos esos incidentes que vive la persona en el día a día, pues obligan a que la persona, más que nada, que está bajo esa presión, tenga esa manera o esa voluntad de querer robar, de querer hacer más. Ok, hay una parte de las políticas públicas, hay una parte de pues el Estado, ¿no? Que tiene como obligación esta parte, ¿no? Sí, Hacer crecer la economía de un municipio, hacer llegar educación para los estudiantes, para las personas. Todo esto es parte, ¿no? O sea, no todo se lo dejamos al gobierno, lo tengo muy sí, presente, ¿no? Pero también es responsabilidad de ellos, ¿no? Entendemos que hay otras teorías que pueden decir que los valores en las personas sí, pueden limitar las acciones, ¿no? Pero en este caso lo viste desde ese constructo, sí, desde esa sí, perspectiva. desde esa perspectiva. Ok. ¿Qué impacto social anticipas que puede tener los resultados de tu investigación? ¿Existen actualmente programas que ya estén atendiendo esta necesidad? ¿Cómo lo ves actualmente en la sociedad? Pues más que nada, actualmente pues considero yo desde mi punto de vista que no existen ciertos programas que ayuden o que más que nada no, más que nada en lo que es atacando el problema, ¿no? Pero, por ejemplo, el proyecto que tiene actualmente el gobierno, que es Jóvenes Construyendo el Futuro,
¿tú crees que puede impactar positivamente en estos casos, por ejemplo? Sí, de hecho sí, tiene un impacto muy significativo porque fíjese que antes, antes del gobierno de López Obrador en el que estamos impulsando Actualmente, sí. actualmente, se percibía el delito de robo como, digámoslo, diariamente, ¿no? Con la llegada de lo que es el gobierno de Andrés Manuel, se implementaron ciertos programas como lo que es Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida. Esos programas vinieron ciertamente a cambiar la perspectiva de la persona porque le ofrecían oportunidades de trabajo, eh, y pues más que nada se fue alejando de lo que es el delito de robo. ¿Por qué? Porque la persona... O sea, sí has visto un impacto positivo. Sí, hay un impacto muy positivo y es lo que hace falta, ¿no? Más programas que se sumen a lo que es esta causa, ¿no? A lo que es esta sociedad para tratar O por lo menos a los sectores más vulnerables. a los sectores más vulnerables y así poder reducir lo que es el robo y pues como consecuencia de reducir el robo pues habrá una mejor seguridad en las familias, en el patrimonio familiar. Y lo que más me llamó la atención, donde estudié el caso, es que me basé ciertamente en una teoría del psicólogo estadounidense Stanley Milgram, que decía que todo lo que determina cómo actúa una persona no es su carácter, sino la situación en la cual se encuentra. Entonces, esa situación en la que ellos se encontraban era una situación de precariedad, una situación de desabasto, que ellos trataban de subsanar con el delito de robo, teniendo ingresos a veces significativamente buenos. Y por ello es que se daba el delito, porque estaban bajo una presión social, estaban bajo una precariedad. Entonces ellos al verse ahogados en ese asunto, entonces no encuentran otra salida más que el robar. ¿Qué? Porque se les hace fácil o alguna otra salida fácil, ajá, ¿no? Y no tanto como el punto en tu teoría, los puntos de valores familiares, ajá, ¿no? Que de alguna manera, aunque puedan estar los valores familiares presentes, estas necesidades, esta precariedad que usted menciona, sumado con la presión social de una persona que representa poder en ti, como puede ser un jefe laboral, pues obviamente acercaba más las posibilidades de cometerlo. Muy bien, finalmente, ¿qué experiencia te queda de la materia y qué tan importante la consideras para tu formación? Una materia muy bonita. Me atrevería a decir que es una de las materias mejor, mayor me puede desenvolver. Una materia que me ha gustado en lo personal y una materia que en lo personal es la mejor materia que he tenido hasta el momento, ¿no? ¿Por qué? Porque me permitió indagar acerca en el tema, en los ciertos puntos de vista que la persona, el afectado, percibía dentro de la sociedad cómo me puede ayudar la materia en un futuro, pues eh, tener otras alternativas o tener otra forma de pensar, nos prepara o nos da herramientas que nos van a servir en un futuro para desenvolvernos en el ámbito laboral que nos espera allá afuera, que actualmente es un ámbito muy competente, el cual conlleva una gran preparación, sobre todo para nosotros como recién egresados de la carrera. Pero sí, es verdaderamente un reto muy bonito poder afrontar esto que se viene. Gracias. Sí, definitivamente el campo laboral es muy diferente, ¿no? A lo que se puede vivir o experimentar cuando se estudia, cuando ya se ejerce, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Te agradezco que hayas tomado este espacio para la presentación. Sí, más que nada, gracias a usted también por invitarme. Y pues nada, aquí estamos para... Gracias. Hasta luego, nos vemos en el siguiente episodio.